Bueno, aquí vamos de nuevo. En vista del buen recibimiento del primer Storytime he decidido traerles uno nuevo. Hoy les traigo un Storytime que toca fibras emocionales, habla de amor en plural, y tiene de todo. Descubrimientos, corazones rotos, y mucho aprendizaje. El día de hoy les contaré mi experiencia con las relaciones poliamorosas. Todo empieza alrededor de mis 11 años, la mayoría de mis vivencias se desarrollan por esa edad por increíble que parezca. Yo no conocí el término poliamor viendo un documental, ni leyendo un hilo en redes sociales, no. Simplemente, lo sentía, como si esa forma de querer, de compartir el cariño con más de una persona, fuera natural en mí. No era algo que aprendí, era algo que era. Pero claro, a esa edad, una no tiene muchas oportunidades de explorarlo realmente. Pero, ¿qué son las relaciones poliamorosas? El poliamor es una forma de relacionarse en la que una persona puede tener más de una relación amorosa o afectiva al mismo tiempo, con el consentimiento y conocimiento de todas las partes involucradas. No se trata de ser infiel, ni de no saber lo que uno quiere. Se trata de construir vínculos honestos, basados en confianza, comunicación y respeto. En mi caso, me tocó vivir relaciones monógamas al inicio, ya que, si bien sentí que el poliamor era lo que iba más acorde a mí, fui criada con la monogamia en mente. Así que mis primeras relaciones fueron de ese tipo, aunque eran más de esas que duran poco, o simplemente me quedaba soltera, soñando con algo más libre. Con el tiempo, tuve la oportunidad de explorar ese mundo de verdad. Tuve varias relaciones poliamorosas, y de hecho, hoy en día sigo en una. Y sí, fue hermoso, emocionante, como cuando descubrís una serie buenísima con 1000 capítulos, y no podés parar de verla. Pero claro, como todo lo bonito, también tiene su lado complicado. Hubo momentos de ansiedad, estrés, y situaciones difíciles de manejar. Sobre todo, cuando había celos de por medio. No de mi parte, porque sinceramente, yo nunca llegué a sentir celos. Pero sí de mis parejas. A veces, esa libertad que tanto amo, se ve reducida por inseguridades ajenas. Y eso duele, no por enojo, sino porque sabes que la otra persona está haciendo un esfuerzo por adaptarse, por entenderte, por no salir herida. Mis parejas siempre fueron poliamorosas. O pasaron de la monogamia al poliamor mientras estuvimos juntos. Y aunque al principio cuesta, cada una puso su propio esfuerzo. Mis amistades reaccionaron mejor de lo que esperaba. Incluso personas que no ven con buenos ojos el poliamor, me apoyaron, porque entendieron que no se trata de cuántas personas amas, sino de cómo las amas. Mi primera vez que viví una relación poliamorosa, aunque a distancia, fue un mundo lleno de altibajos. Al inicio mi pareja era monógama. Llevábamos un mes juntos, cuando pasó algo que me tomó por sorpresa. Me enamoré de otra persona, también, así, de la nada. Y aunque mi corazón se sentía pleno, también tenía miedo. Tenía miedo de contarlo. No quería que pensara que no lo amaba, porque sí lo amaba. Pero también quería ser honesta conmigo misma y con él, por lo que al inicio me abstuve de mantener otra relación y solo seguir la que ya había construido. Sin embargo, mis sentimientos pudieron más que yo. Cuando le confesé que quería una relación poliamorosa, su reacción fue complicada. Se sintió incómodo, inseguro, pero decidió intentarlo. Por mí, porque me amaba. Durante un tiempo, funcionó. Pero no duró. Bajo sus propias palabras, empezó a sentirse desplazado, como uno más del montón. Ya no se sentía especial, solo alguien más, que estaba ahí, compartiéndome con otra persona. La relación terminó, y aunque fue decisión mutua, sentí que todo fue mi culpa. Y cuando una relación termina, por algo que yo causé, me duele el doble. Fue una época difícil. Desarrollé signos de depresión. Me sentía vacía, como si hubiera arruinado algo hermoso por querer vivir algo que la otra persona no podía entender. Una frase que siempre llevo conmigo y de cierta forma marcó mi vida fue: cometiste el error de amar demasiado. Por suerte, una amiga estuvo ahí para apoyarme, para recordarme que no soy un error, que lo que siento es válido, pero que quizá no era la persona correcta con quien vivirlo, y está bien. La o las personas indicadas llegarán en algún momento para ti, ten fe de ello.
A día de hoy me hace feliz que esa persona haya encontrado a alguien que seguramente le dará lo que yo no pude. Como moraleja supongo que podría decir, el poliamor no es más fácil que la monogamia. No es una salida rápida como algunos creen, es otra forma de amar. Y como cualquier forma de amor, requiere esfuerzo, empatía, tiempo y muchísima comunicación. Aprendí a organizar mejor mis tiempos, a no dar por hecho que el amor basta, a cuidar que cada persona se sienta especial a su modo, con sus momentos, sus cualidades únicas y los recuerdos que construimos juntos. Hoy por hoy, sigo siendo poliamorosa, y lo seré siempre. No es una fase, no es una etapa de experimentación, es parte de quien soy, y aquella frase que me marcó solo es un recordatorio de eso, pero nunca fue un error, al menos no en mí, solo en la relación. Así que si también sientes que puedes amar a más de una persona, que tu corazón no se limita a un solo nombre. No estás rota, no estás confundida, solo estás viviendo el amor a tu manera. Una manera que si bien puede ser mal vista por algunos, sigue sin hacerle daño a nadie, así que sal y vívelo sin miedo. Si te ha gustado este video recuerda que puedes dejar tu like y tu comentario contándome tus experiencias, también agradecería que compartieran este video a quien pueda necesitarlo. Nos vemos en el próximo video. Naid Peryugart se despide, y recuerden, amar en poliamor no es sumar personas, es multiplicar sentimientos. Hasta pronto.